Aquí tenemos a nuestro amigo Milton Morrison, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. Vienes a hablar de un foro Así que es. va a celebrar este sector. Pero a mí me gustaría preguntarle antes de nada, Milton, ¿qué pasó con el pacto eléctrico? Ya, bueno, Porque nos habían anunciado, ya esto se va a aprobar, inclusive se dijo sí, apresuradamente, antes del 16 de agosto. No así se es. hizo y ¿qué pasó? Bueno, ante todo, buenos días, Rafael Adalberto, siempre es un placer. Bueno, mira, no sé de qué hablar, si del foro o del pacto. Vamos a hablar del Vamos a hablar pacto del Y después foro. nos vamos al foro. y después nos vamos al foro. Bueno, el tema del pacto eléctrico, como ustedes saben, tuvimos una serie de reuniones, avances, pero desde hace como un mes y medio, casi 2 meses, se llegó a un punto muerto en el tema de las discusiones, porque se avanzaron a una serie de temas, por ejemplo, de la tarifa eléctrica, el tema de la eficiencia en la distribuidora y otros temas que han generado un tranque en los diferentes sectores. Y eso no ha permitido el avance ni que se reanudaran las discusiones nuevamente. Entonces, si me preguntan en qué está el pacto está En en el limbo. receso. En hibernación. Exactamente, hasta que se pueda hacer una nueva convocatoria a través del Consejo Económico Social y se puedan Pero ¿cuáles reactivar. fueron los temas que Exacto. determinaron, Sí, dejemos la cosa así? sí, bueno, no, porque no hubo un tanto, dejemos la cosa así, como que hubo un desinterés sectorial de cada uno de los sectores, y fue, por ejemplo, el tema de la tarifa eléctrica, que hubo una serie de discusiones, por ejemplo, de quienes planteaban que la tarifa eléctrica debía reflejar una tarifa más real, que haya algunos sectores consumidores que le baje, como ha bajado el precio del petróleo, debió bajarle la tarifa. A otros sectores consumidores debió subirle, pero que el Estado debería focalizar más el subsidio. El gobierno decía que no quería mover la tarifa eléctrica, que pedía 2 años, por ejemplo, para poder dejarla frisada y luego en el 2019 hablar sobre ese tema. El sector Mientras se privado terminaba Punta Catalina. bueno, el sector privado pedía eso, que lo reflejara los costos reales, el sector social pedía una combinación y el sector sindical. Entonces, esa situación no permitió ponerse un poco de acuerdo y ese fue el punto del tranque, Es de las decir, que discusiones. el pacto eléctrico será para el año que viene. Bueno, yo espero que sea antes, pero ya cumpliremos Pero 2 años en enero. se había hablado, Milton, de que había un consenso en la mayoría de los puntos que Sí. se habían tratado y que ya lo que quedaban eran detalles, inclusive se Sí, hablaba de redacción pero final. parece que los que faltan son los determinantes. Ya Esos detalles Rafael son lo los dijo, importantes. Adalberto, lo que sucedió, que en términos de las discusiones, y eso se discutió bastante, se avanzaron y se discutieron primero todos los temas en lo que no era difícil. No, no hay Entonces problema. los temas nodales Sí. del problema se dejaron para el final. La experiencia dice que para una próxima hay que discutirlo duro adelante y lo que es más suave después para el Bueno, final. Morrison, vamos a Sí, hablar de del foro. foro, Es sí. una versión, sexta versión de un foro que hace normalmente la asociación. Exactamente. ¿Y cuáles son el propósito de esos foros? Sí, nosotros hacemos anualmente ese foro que toca la sexta versión ahora, que se celebra el próximo martes 25 de octubre a las 8 de la mañana en el Hotel Embassy Suite, en el Salón Ópalo. Nosotros, la intención de ese foro es tratar un tema que para la industria eléctrica es clave y fundamental. Entonces nosotros ahí traemos una serie de panelistas, generamos digamos, foros de debate y exposiciones, tanto locales e internacionales. Entonces agarramos un tema de la industria eléctrica y tratamos de ponerlo en una perspectiva general. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de las lecciones aprendidas desde el proceso de la capitalización hasta ahora y cuál es la visión de futuro. Para eso nosotros tenemos como expositor al inicio del foro al ministro de Energía y Mina, don Antonio Isaconde, quien hoy en día es ministro de Energía y fue la persona que encabezó el proceso de la capitalización. Sí. Entonces él nos hablará un poco de cuáles son las experiencias y su lectura de lo que ha ocurrido. También traemos, porque uno de los temas
que vamos a abordar en el foro es el tema de la institucionalidad. Cómo en la República Dominicana el incumplimiento de la Ley General de Electricidad, la falta de institucionalidad, no nos ha llevado a una mejor posición en cuanto a la solución del problema eléctrico. Entonces traemos a la directora general de la Comisión Nacional de Energía de Guatemala, que Guatemala tuvo un proceso algo parecido al Era nuestro. la misma fórmula para todas partes, Exacto. después de Bolivia. Sin embargo, ellos siendo un país también en vía de desarrollo, centroamericano, más pequeño que nosotros, pudieron avanzar más. Entonces ella nos va a traer su lectura de qué ha pasado. Pero también tenemos un foro para tratar el tema de la institucionalidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a personas como especialistas como Antonio Almonte, que va a estar ahí, Marisol Vicens, Marcos Cochón, y también otros. Esos son opositores, Milton. ¿Cómo es? Esos son opositores, otra que mencionaste. Pero No, son técnicos. no importa porque es técnico. Precisamente en ADIE, nosotros, contrario a lo que muchas personas piensan, nosotros somos muy abiertos y objetivos porque lo que queremos es que el país conozca cuál es la realidad de la problemática eléctrica y vea la solución. Entonces, también tenemos en otros paneles por ejemplo, a Edwin Croes, vamos a hablar del Acuerdo de Madrid, de cuál fue esa experiencia, el impacto positivo o negativo. Tenemos a Georgie Reynoso, a Ernesto Serman, tenemos una gran cantidad y me excusan los amigos porque son varios expositores y ahora mismo se escapan rápido. Y tenemos también la participación del señor Rolando González Bunster, quien es una persona importante dentro de la industria, y cerramos el foro con un almuerzo donde el presidente del CONEP, Rafael Blanco Canto, va a hablar sobre la visión del sector empresarial en torno al sector eléctrico. Entonces, de verdad será muy interesante. Por el contenido es muy interesante. Eso hay que pagar para ir. Sí, tiene un costo de una entrada, obviamente, por el tema del contenido y también incluye almuerzo y demás. Y el hotel. Y el hotel, exactamente. Yo tenía aquí, precisamente, balance y pronóstico de la capitalización, pero entonces vamos a tener que esperar que el foro. Exacto. No, ya a usted debió haberle llegado su invitación especial. Yo quisiera que vaya. Un comercial. Por decisión de Tony Isa, cuando estaba al frente de cuando terminó, él dijo, este proceso que está documentado no debe estar fuera del acceso público. Entonces él hizo un acuerdo y toda la documentación está clasificada en la biblioteca de INTEC abierta al público. Todo. Eso es sumamente eso incluye, supongo que está ahí, un video todo. que registró todo, porque todo lo grabó Antonio Saconde. Yo fui testigo de eso. Así que grabó todo lo que fueron las licitaciones, las licitaciones. Y eso está en un depósito especial, abierto al público. Excelente. Milton, hay un tema que no sé si lo resolvieron o qué, pero ustedes están calladitos, todo el mundo está tranquilo. Finalizaron los acuerdos de Madrid. Venía nuevas licitaciones, nuevas negociaciones para el negocio, el mercado de la energía. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes tuvieron quejarnos en principio. Sí, pero la queja nuestra iba en la dirección del cumplimiento de la ley, que la ley de electricidad dice que 18 meses antes de que terminaran esos contratos debían hacerse licitaciones públicas internacionales para reponerlos. Ahora, ¿qué sucedió? Se vencieron los contratos, no se hicieron las licitaciones. Se está en un proceso y se estima que para principios del año que viene es que ese proceso. No, ahora mismo están en el mercado spot. Ahora mismo los generadores que estaban bajo ese acuerdo no tienen contrato. ¿Pero va bien con eso? No, si tú supieras eso, el va bien o va mal es relativo. Lo importante... la población sigue pagando energía cara. No, porque lo paga cara, pero no por el precio de venta de los generadores. No, porque es bueno que se diga. Porque uno esperaba, bueno, si la energía baja, si ya no estamos atados a unos contratos que decían que eran bastante perjudiciales para el país,
algo tiene que tocar a lo de abajo. Bueno, pues tú lo dijiste, mira qué ha pasado. El escenario en el que se encontró la finalización de esos contratos es lo siguiente, que desde hace 1 año y medio bajó el petróleo y los generadores que tenían ese contrato bajaron el precio de su generación en un 40%. Cada vez más las distribuidoras cobran más barato y a los consumidores le venden al mismo precio. ¿Qué te parece? Entonces el tema no era ni precio caro de generadores, ni era tampoco el tema de los contratos, porque los contratos representaron una baja y las distribuidoras están comprando más bajo. Entonces es un tema de la distribuidora y del gobierno. ¿Se está usando en Punta Catalina? Bueno, yo no sé realmente, porque no sé cuál es el destino, pero entiendo que una parte podría ser. El vicepresidente ejecutivo dijo que una parte de lo que debía traducirse en disminución estaba en financiamiento. Las actuales empresas eléctricas están dispuestas a comprar las acciones que está vendiendo el gobierno de Punta Catalina. Mira, lo primero es que eso debería haber una propuesta en firme, porque fíjense que ha habido varias señales. Primero se dijo en un momento, mira, el proyecto inició diciendo que era un proyecto para que fuese público total. Completamente. Luego se le hace una invitación al sector privado a participar. Luego dice que se tiene todo el dinero para terminar el proyecto. Luego se dice que se va a vender 1.000 millones. Y ahora hace 3 días vemos que se va a tomar unos bonos por 600. Entonces hay mucha información, Adalberto. Nosotros no sabemos al final qué es lo que se quiere. Y los mortales como nosotros. Cuéntame la valoración y las expectativas que ustedes tienen con la decisión del gobierno de que en vez de subsidio al combustible, es una compensación por justificación de uso de combustible en ese sector. Sí. ¿Qué ustedes esperan que suceda? Sí, lo primero es que yo quiero decirle, quizás es el primer programa, así que de manera directa y clara lo digo. Nosotros estamos de acuerdo con todas esas medidas de control que está tomando el gobierno para evitar el trasiego de combustible. Y eso debe hacerse, porque lo que sucede es que en el caso del combustible de la generación, el combustible que se utiliza, para que tengan una idea, para generar se utiliza gas natural, carbón, eso no se vende en el mercado. Y el fuel oil número 6, que es el bunker C, ese no se utiliza para vehículos ni plantas eléctricas pequeñas. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese tema de las exenciones. También estaríamos de acuerdo porque si se quitan esas exenciones a todos los combustibles, lo que hay que hacer es que el generador traspase ese ITEVI que cobra en el costo de producción. Luego el gobierno decida si se lo quiere traspasar al consumidor o si lo subsidia. Entonces, nosotros estamos, quiero que quede claro, de acuerdo con esas medidas porque queremos que se transparente todo esto, que se corrijan las distorsiones en el mercado de combustible porque las empresas miembros de ADIE... No, nosotros no somos para nada, pero estamos totalmente de acuerdo. Igual, tratado como la niña linda de la política energética del gobierno. Porque oye, ¿de qué se trata? Es un tema de exención de impuestos y de corrección de un mercado. Nosotros estamos de acuerdo con la corrección del mercado, con la transparencia, con las medidas. Y también si el gobierno decide en un momento quitarle la exención a los combustibles, a los impuestos de generación, bueno, lo que hay que hacer es que lo quite y el generador que ahora mismo no lo carga porque no lo paga, lo carga y lo traspasa. O sea que nosotros eso no nos sentimos aludidos por nada de eso, de lo que está ocurriendo. Los transportistas aumenten el pasaje, bueno, se lo carguen al consumidor. Bueno, lo que pasa es que en la lógica del transportista es otra cosa. Ese combustible que se exonera y se trae se utiliza para muchas otras cosas. El combustible de generación no se utiliza para otras cosas. que solo sea para generar electricidad. Tiene que ser solo para eso. Exactamente. Bueno, vamos a recordar que hay una sexta versión del foro de la industria y que va a versar sobre todo el proceso de capitalización, que da una evaluación de qué sucedió y cuáles son las expectativas o los pronósticos de este interesante. Bueno, y vamos a agradecer que Milton, nuestro amigo Milton Morrison, nos ha traído aquí un libro, que es la segunda edición, que trae una serie de artículos de trabajo publicados por él, ampliados, dice. Exacto. Sobre el tema energético. Este es un libro de consulta importante. Confusiones, intereses y debates. A la audiencia. Así es que muchísimas gracias y éxito en esto y después
te vamos a invitar a que nos digas las conclusiones. Excelente. Sí, señor. Gracias. Muchas a ustedes. gracias. Bueno, gracias, Milton. Bye.